Hola, te doy la bienvenida nuevamente al canal. En este video te explicaré la definición y trazo de una elipse. Ok, una elipse es el conjunto de todos los puntos cuya suma de distancias desde dos puntos fijos llamados focos, F1 y F2, es una constante. Quizás a la primera no comprendemos esta definición, para eso escribí en la parte de abajo una gráfica. Nos dice que la elipse es un conjunto de puntos. Bueno, de forma gráfica, la elipse es toda la gráfica de color rojo. Vemos este óvalo perfecto. Esta es la gráfica de la elipse. Ok, y cumple una condición. Es un lugar geométrico. Entonces es un conjunto de puntos que cumple una condición geométrica. Nos dice que la suma de distancias de uno de sus puntos hasta dos puntos fijos llamado F1 y F2. Es una constante. Por ejemplo, acá sabemos que es la gráfica de la elipse. Voy a elegir uno de los puntos de esta gráfica. Elegí este punto y le coloqué P. El punto P. Si nosotros medimos las distancias que hay desde el punto P hasta F1, observamos que esta distancia mide 6 unidades. Si vemos la distancia que hay desde P hacia F2, la distancia es de 4 unidades. Nos dice que la suma de estas distancias es una constante. Entonces, tenemos dos distancias, la distancia número 1 más la distancia número 2, y el resultado de esta suma es una constante. ¿Cuál es la distancia número 1? Bueno, la distancia que hay desde el punto P hacia el foco número 1. ¿Cuál es la distancia número 2? La distancia que hay desde el punto P hacia el foco número 2. El resultado de esta suma es una constante. ¿Cuál es el valor de la primera distancia? Desde el punto P hacia el foco número 1, observamos que esta distancia mide 6 unidades. La distancia que hay desde P hacia F sub 2, desde P hasta el foco número 2, la distancia mide 4 unidades. Al momento de sumar 6 más 4, el resultado es 10. Entonces, la constante para esta elipse es 10. Bueno, siempre utilizando la misma gráfica, utilizando la misma elipse, voy a elegir otro punto. Por acá tenemos la misma elipse, solo que ahora estoy eligiendo este punto. Igual le coloqué el valor P. La distancia que hay desde P hacia el foco número 1 es 2.5. Entonces, tenemos por aquí la primera distancia, 2.5. Si sumamos la otra distancia, la distancia que está desde el punto P hacia el foco número 2, tenemos un valor de 7.5. Al sumar 2.5 más 7.5, observamos que el resultado sigue siendo una constante. Sigue siendo el valor 10. Recuerde que el valor 10 lo tenemos en el cálculo anterior, pero ¿será que esto funciona para cualquier punto? Sí, efectivamente, pues esta es la definición de una elipse. Ok, tenemos por acá un tercer punto. Elegí este punto P y observamos que la distancia hacia F1 mide 5 unidades. La distancia que hay desde el punto P hacia el foco número 2 también es 5 unidades. Y al momento de sumar 5 más 5, nuevamente nos vuelve a dar la constante 10. Ok, elegí este punto P de manera específica. Quiero que noten algo. La distancia que hay desde el centro de la elipse hacia uno de sus vértices en el eje mayor. Cuando me refiero al eje mayor de la elipse, me refiero a la distancia que hay entre sus dos vértices más lejanos. Todo esto es el eje mayor. Y esta línea de color verde es el eje menor. Entonces, midamos la distancia que hay desde el centro hacia uno de sus vértices en el eje mayor. Observamos que de 0 hasta 5 hay 5 unidades. Esta medida mide 5 unidades. Observamos que esta medida de 5 unidades se refleja, o es la misma distancia que hay desde uno de sus focos hacia el punto P. El punto P que está
en uno de sus vértices del eje menor. Por lo tanto, esta distancia es igual a la distancia del centro hasta su vértice. Eso es para todas las elipses. Para todas las elipses se cumple que la distancia desde el centro hacia uno de sus vértices en el eje mayor es igual a la distancia desde uno de sus puntos, foco, hasta el punto vértice en el eje menor. Es la misma distancia. Ok. Con esta definición y con esta demostración vamos a proceder a escribir la ecuación de una elipse con centro en el origen y focos horizontales. Esta elipse tiene la siguiente ecuación canónica: x al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado es igual a 1. Pero, ¿cuál es el valor de a y cuál es el valor b? Bueno, el valor a de una elipse se define como la distancia que hay desde el centro hacia uno de sus vértices en el eje mayor. Toda esta distancia mide a. Entonces voy a escribir por acá la distancia desde el centro hacia uno de sus vértices en el eje mayor. Mide A. Sabemos que esta distancia también se refleja desde uno de sus focos hacia uno de sus vértices en el eje menor. La misma distancia A. Ok, ¿cuál es el valor B? El valor B se define como la medida desde el centro de la elipse hacia uno de sus vértices en el eje menor. Entonces, esta distancia es definida como el valor B. Y podemos definir la distancia que hay desde el centro hacia cualquiera de sus focos. Esta distancia o esta distancia con un valor C. Esta distancia en una elipse se define como C. Observamos que acá tenemos el teorema de Pitágoras, puesto que tenemos un triángulo rectángulo. Se cumple el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa, en este caso que es A al cuadrado, la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, que es b al cuadrado más c al cuadrado. Regularmente tenemos el valor de a y el valor de b, y nosotros necesitamos sacar el valor c. Ese valor c es utilizado para sus focos. Observe, la distancia del centro hacia sus focos siempre es el valor de c. Entonces, necesitamos que aquí está c cuadrado, le sobra este b cuadrado. Está sumando, pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ok, partes importantes de la elipse. Podemos definir uno de sus vértices, ya sea el de la derecha o de la izquierda, de la siguiente manera. Voy a escribir por acá los vértices en el eje mayor. De manera general, tenemos una coordenada en X, acá en este caso es el valor A positivo, y para el lado izquierdo tenemos la misma distancia A, pero con un valor negativo. Entonces, de forma general, los vértices en el eje mayor es más o menos A, 0, puesto que no tenemos un desplazamiento vertical o la coordenada en Y es 0. Ok, para sus vértices B sub 1 y B sub 2 que se encuentran en el eje menor, lo escribimos de la siguiente manera. Vértices en el eje menor. De manera general, tenemos que la coordenada en X es 0, tanto para B sub 1 y B sub 2, pero tenemos la distancia B hacia arriba es positivo y hacia abajo un valor negativo en el eje Y. Entonces tenemos más o menos el valor de B. Por acá tenemos de forma general uno de sus vértices en el eje menor para una elipse de centro en el origen y focos horizontales. Ok. ¿Cuál es la coordenada general para sus focos? Definimos entonces por acá los focos de la elipse, ya sea el foco número 1 o el foco número 2. Algunos autores le llaman foco primo y foco F. Ok, en X tenemos un valor C tanto a la izquierda
como la derecha. Por lo tanto, tenemos un valor positivo y negativo, más o menos el valor C, coma 0. Ok, algo importante en la elipse es la definición de excentricidad. La excentricidad de una elipse es el valor que se encuentra entre 0 y 1 de la elipse y define qué tan prolongada es nuestra elipse, ya sea que sea muy angosta o casi una circunferencia. Ok, la excentricidad de cualquier elipse, ya sea con focos horizontales o verticales. La definimos de la siguiente manera. Excentricidad es igual al valor C dividido el valor A. Recuerde que el valor C es este más pequeño que el valor de la distancia A. Por lo tanto, como el numerador es más pequeño que el denominador y ambos valores se consideran positivos, la excentricidad se encuentra entre 0 y 1. Muy bien. Ahora, cuando tenemos una elipse con centro en el origen, pero sus focos son verticales. También llamamos esta elipse una elipse vertical. La ecuación tiene un pequeño cambio. Escribo x al cuadrado dividido b cuadrado más y al cuadrado partido a al cuadrado igual a 1. Observe el cambio que hay de esta ecuación a la ecuación anterior. Recuerde que el valor a es el valor de la hipotenusa, por lo tanto, el valor de a es mayor que b. Observe, si el valor de a se encuentra por debajo de la x, entonces nuestra elipse es horizontal. Ahora, si el valor de a se encuentra por debajo de y cuadrado, entonces nuestra elipse es vertical o tiene focos verticales. ¿Ok? Pero nuevamente la distancia que tenemos desde el centro hacia uno de sus vértices en el eje mayor es A. La distancia que hay desde sus focos hacia uno de sus vértices en el eje menor, se repite, es el valor de A. La distancia desde el centro hacia uno de sus vértices en el eje menor es el valor B. Y desde el centro hacia uno de sus focos es el valor C. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Si nosotros despejamos el valor c cuadrado, nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Ok, ahora sus vértices de manera vertical son los vértices en el eje mayor. Entonces voy a escribir por acá. Vértices en el eje mayor. De forma general, observamos que el valor de x o la coordenada en x, tanto para a sub 1 como para a sub 2, es 0. 0. Pero el valor de y, tenemos por acá una distancia a positivo y por aquí una distancia a, pero en su coordenada en el eje y es negativo. Entonces tenemos más o menos el valor de a, 0, más o menos a. Ok, ahora, para escribir de forma general los vértices de esta elipse en el eje menor, lo escribimos de la siguiente manera. Vemos que la distancia desde el centro hacia uno de estos vértices B, la distancia es B minúscula, tanto positivo y negativo, a la derecha y a la izquierda. Su coordenada en Y es el valor 0. La forma general de los focos para esta elipse se define como sigue. Sus focos tienen coordenada en X es 0 y en Y más o menos el valor. Se recuerde que la distancia desde el centro hacia uno de sus focos es el valor que definimos como C. La excentricidad de cualquier elipse siempre va a ser C dividido A, ¿ok? Y para cualquier elipse, ya sea vertical o horizontal, el eje mayor se define como 2 veces A. ¿Por qué 2 veces A? ¿Qué distancia hay desde el vértice A sub 1
hasta el vértice A sub 2. Sabemos que esta distancia mide A. Nuevamente, sabemos que esta distancia mide A, entonces tenemos en total A más A igual a 2A. Ahora, de forma horizontal, en este caso tenemos la distancia B. Nuevamente tenemos la distancia B, sumamos estas B y nos queda el valor del eje menor, que es 2B. Eje menor igual a 2B. Ok, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en uno próximo.